Leslie, adelante. Gracias, licenciada Claudia. A continuación, contaremos con la participación de la doctora Isabel Vázquez López del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria y representando también a Senacica con el tema roedores. Bueno, ¿sí nos escuchamos todos? Sí, la escuchamos. Muy bien. Pues, buenos días. Es un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Pues, en realidad, mi sincero agradecimiento a la Asociación de Técnicos Azucareros de México por promover este tipo de eventos técnicos, que creo que a todos nos dan la oportunidad de volvernos a encontrar. Aquí estoy viendo que están participando amigos, están aquí presentes, que hace tiempo que no veo y les envío un saludo bastante cordial. Y bueno, para variar, el día de hoy vamos a platicar del tema que, pues, por décadas hemos traído y que nos apasiona, que realmente es los roedores. En esta ocasión quisiera señalar de manera especial la importancia que tiene conocer a las especies. El orden Rodentia es, dentro de la clase de los mamíferos, pues el más numeroso. Actualmente se tiene descritas 2.277 especies y, bueno, hay algunos registros fósiles de otro tanto más, ¿verdad? Pero en general, los encontramos distribuidos en todos los ambientes terrestres, incluso en ambientes semiacuáticos. Es importante definir exactamente quién es el enemigo que tenemos que aprender a controlar, a manejar. Dentro de toda esta gran diversidad de roedores, las familias que están relacionadas con impactos, con daños en la agricultura, son básicamente tres. La familia de las ardillas, que son los ciúridos, esto tiene que ver más con frutales, ¿verdad? Y algunas ardillas de tierra también. Los múridos, que bueno, actualmente ya hay una separación entre múridos y crisétidos, en donde encontramos a las principales especies que nos impactan la caña de azúcar. Y los geómidos o las tuzas. Pero también quisiera comentarles que esta mastofauna mexicana, que es muy importante, en realidad comprende el 11% del total de mamíferos a nivel mundial, y esto se debe justamente a que tenemos nosotros condiciones tanto topográficas como la convergencia entre lo que son las regiones neárticas y neotropicales, ¿verdad? Que nos dan esa explosión de especies y esa adaptación, que justamente nos permite identificar y conocer las diferentes características de aquellas especies que realmente están impactando. ¿Por qué es importante conocer a las especies? Bueno, porque hablando de roedores estamos hablando de fauna silvestre, a diferencia del tema que acabamos de ver hace un momento, que es muy importante, ¿verdad? Estábamos hablando de barrenadores y mosca pinta, que ahí definitivamente tienen la característica de plagas y que, pues, es evidente, ¿verdad?, que el impacto que pueden causar en nuestro cultivo. Al hablar del orden Rodentia tenemos nosotros esta diversidad de especies que pueden vivir en nuestros ambientes agrícolas. ¿Por qué? Porque ahí encuentran ventajas. Ahí tienen el alimento, la mesa puesta, no hay depredadores, pueden encontrar microhábitats con suficiente alimento si no limpiamos bien nuestras parcelas, ¿verdad? La cobertura de escape que le da nuestro cultivo, que se esconden de los depredadores, ¿verdad? La facilidad de estar dentro del cultivo de la caña de azúcar cuando ésta ya creció, cuando ya tiene buen porte, y estar ahí un tiempo suficiente para que sus crías tengan ese desarrollo y puedan ser independientes después. Entonces, todas estas características y ventajas que ofrece el cultivo de la caña de azúcar para el orden Rodentia es importante.
Sin embargo, no todas comen caña, no todas tienen ese impacto de daño o de ataque a los tallos. Entonces, pero algunas de ellas están bajo alguna categoría de riesgo, según las normas, la norma oficial mexicana, la NOM 059 Col de Semarnat, en donde tenemos la lista de especies en protección especial, amenazadas, en peligro de extinción o aquellas que ya se extinguieron. Entonces, en México, en total tenemos 247 especies de roedores, y fíjense que casi la mitad, ¿verdad? El 50% solo viven en México, son endémicas. 20 de ellas están en protección especial, 78 están amenazadas, 10 están en peligro y 6 ya están extintas. Por lo tanto, nuestra responsabilidad al proponer estrategias de manejo es primero reconocer a las especies que tenemos. Es muy importante porque ahorita lo vamos a mencionar. Cuando yo reviso en CONADEZUCAR, una de las informaciones que ahí tenemos, bueno, pues a la rata cañera, como comúnmente le estamos llamando, que yo creo que también este es un término mal utilizado, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros estamos pidiendo que haya un manejo regional del problema, pues los otros productores de otros maiceros, no sé, de hortalizas, pues se resisten a participar porque pues nosotros ya le llamamos rata cañera, ¿verdad? Y lo asumimos como responsabilidad nada más del cultivo de la caña de azúcar. Entonces, en general, son conocidas en el mundo como ratas algodoneras, la Sigmodum, porque fue el primer cultivo donde se les identificó. Entonces, tenemos que está reportado por CONADEZUCAR, ¿verdad? La rata cañera como la principal especie dentro del cultivo de la caña de azúcar en México. Es cierto que también está mosca pinta, le sigue barrenador, ¿verdad? Y luego mosca pinta. Sin embargo, la mosca pinta, como vimos hace un momento, como escuchamos al doctor Francisco, se presenta bajo ciertas condiciones climáticas, estamos hablando de regiones en donde su expresión es mayor. Lo mismo pasa con el barrenador. Hay lugares y épocas en donde, bueno, la explosión, la manifestación de la plaga se agudiza. Cuando hablamos de la rata cañera o cuando hablamos de los roedores en caña de azúcar, estamos hablando de que está presente en todas las regiones cañeras de México. Como lo estamos viendo en esta diapositiva. Vemos, por ejemplo, que en varias regiones cañeras que hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo muestreos y monitoreos, pues hay una gran diversidad de roedores. No todos consumen caña de azúcar, no todos son plaga, pero podemos encontrar nosotros con mayor presencia a las ratas algodoneras. Por ejemplo, en Occidente, en la región de El Dorado, tenemos Sigmodon arizone y Sigmodon mascotensis. En el Golfo, ¿verdad? Tenemos como la reina representante de los daños llamada pues la rata cañera del Golfo, es la Sigmodon toltecos. Y en alguna porción hemos encontrado también a Sigmodon leucotis. Entonces, Sigmodon, por tanto, es el género más relevante en caña de azúcar que debemos poner atención para su manejo. Esto no quiere decir que tengamos la misma estrategia o que tengamos la misma técnica para llevar a cabo estos controles. Es decir, el plan de manejo que pueda establecerse en Michoacán no es el mismo plan de manejo que pueda establecerse en Whistler. Son diferentes especies y aunque como género presentan características comunes, como especies tienen diferencias que son muy importantes considerar cuando establecemos programas de manejo. Esta diversidad es muy importante que se tome en cuenta, porque si nosotros estamos hablando de que hay una especie que está amenazada o que tenemos que cuidarla porque sus poblaciones están disminuyendo,
tenemos que usar un tipo de trampas especiales y sabemos que en esa zona es muy probable que no las encontremos, ¿verdad? Para no de primera instancia meter trampas de golpe y matar a todas, sino saber con trampas de capturas vivas, ¿verdad? En dónde podemos nosotros modificar una estrategia de muestreo o de seguimiento. Entonces, esta información es fundamental. Les comento entonces que, aunque sean del mismo género, tienen características particulares como especies que son importantes tomar en cuenta cuando vamos a establecer planes de manejo. Y esas características son la talla, el peso, las crías por camada, cómo se mueve el gremio, socialmente cómo se comporta, en dónde encontramos nosotros mayor presencia, qué hábitat es el preferido. Es cierto que todo el género Sigmodum está asociado con pastizales. De hecho, los fósiles más antiguos de este género se encuentran en pastizales mesoamericanos. Entonces, tenemos nosotros que visualizar claramente qué especie tenemos, porque no es lo mismo sugerir el control y la dosis, por ejemplo, hablando de un control químico, para Sigmodum arizone, que pueden tener hasta 365 gramos, 300 gramos, y una talla hasta de 365 milímetros, si la comparamos con una Sigmodum toltecus, que estamos hablando que su peso promedio anda en 150, ¿verdad? Y es mucho más pequeña. Aunque veamos nosotros que los gremios más o menos son parecidos. Entonces, sí tenemos que tener claro, aunque sean del mismo género, cuáles son aquellas características importantes que debemos de considerar cuando hablamos de las dosis que tenemos que ofertar en campo, en dónde lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, porque además tienen ciclos biológicos que se desfasan, no necesariamente cumplen el mismo patrón. Sí son bimodales, ahorita vamos a ver que es una reproducción bimodal, pero no siempre se lleva a cabo en el mismo tiempo, porque tiene que ver también con factores ambientales. Y estos factores ambientales que participan en estos procesos reproductivos no se dan en el mismo, o con la misma intensidad o con las mismas características en todas las regiones cañeras del país. Estas diferencias en parámetros ambientales, en el manejo fenológico del cultivo, ¿verdad? Y en el comportamiento de las especies, nos obliga a identificar realmente qué especie tenemos o qué combinación de especies, qué comunidad de roedores se está presentando para que podamos establecer una estrategia de manejo. Entonces, cuando nosotros vemos una información como esta, ¿verdad? Nos quedamos cortos y siempre quedamos con la pregunta. Pero en realidad tenemos ahí la especie a la cual puedo yo implementar acciones de manejo para reducir su población de manera exitosa. O eso fue una recomendación que me dieron hace mucho tiempo los de Chiapas y yo lo quiero hacer en Michoacán, ¿verdad? Y no tengo resultados. O en la Huasteca, por ejemplo. Entonces, por eso es importante conocer los ciclos biológicos. Tenemos entonces que como género, les comentaba que el género Sigmodum se caracteriza por una reproducción bimodal. Bimodal quiere decir que tiene dos momentos reproductivos importantes. Uno, que es el primero, que es en el mes de marzo, abril, cuando los días empiezan a ser más largos que las noches y tenemos más luz y eso estimula hormonalmente y se lleva a cabo el primer proceso reproductivo en donde hemos evaluado que nacen más hembras, como lo estamos viendo en esta gráfica en donde vemos nosotros la curva rosa, ¿verdad? Que hay un nacimiento de hembras que coincide con marzo, abril, mayo, ¿verdad? Y declina cuando empieza el invierno, en el otoño tardío, que estamos hablando de noviembre, diciembre.
Pero en noviembre-diciembre se da una reproducción bastante alta, y es donde nacen más machos, en donde el nacimiento es mayormente masculino de los embriones. Esta fluctuación en cuanto a nacimientos, ¿verdad? A la diferenciación de sexos en embriones, es muy importante cuando tomamos nosotros en cuenta acciones de manejo de las poblaciones con fines de reducir la reproducción. Entonces, muchas veces estamos hablando ahorita que ya terminó la zafra en la gran mayoría de los ingenios, las cañas están muy bajitas y todo el mundo dice, ah, no, los ratones no son problema ahorita, no, no hay que hacer nada, hasta lo programamos para el mes de agosto o para otro momento. Ah, no, pero si nosotros ahorita en este momento no hacemos nada, estamos dejando que esas hembras, que son los vientres disponibles que van a multiplicar a mi población, nazcan y más adelante tengo yo una población bastante alta que ya no pueda controlar y me sale más costoso el programa. En cambio, si ahorita tomamos medidas, si ahorita investigamos en dónde están esos núcleos reproductivos y hacemos la supresión, tenemos nosotros mucho más posibilidad de tener poblaciones bajas y poder tener un mejor control más adelante y no tener esos disparos poblacionales. Entonces, la reproducción es importante considerarla cuando estamos hablando de el género sigmodo. La distribución espacial también es fundamental porque se hace por conglomerados. Quiere decir que los roedores utilizan de manera diferenciada los microhábitats. Van a estar más tiempo en aquellos sitios en donde encuentren más alimento, agua, la cobertura de escape y sobre todo donde sea menor el factor de miedo por depredación. Cuando ellos se escondan de los depredadores, ese factor de miedo es un término que ahorita se está utilizando mucho en los estudios de fauna silvestre, principalmente aquellos temas de plagas vertebradas, ¿no? Entonces vemos que las poblaciones se establecen en lugares en donde, bueno, pues tienen todas las ventajas para estar. Y justo cuando nosotros empezamos a hacer estos muestreos, ¿verdad? Nos damos cuenta que es cierto que configuran conglomerados o núcleos reproductivos que nos marcan a nosotros la dirección de nuestro manejo. Es decir, cuando yo quiero saber en dónde se encuentran distribuidas las poblaciones reproductivas, tengo que tener la información de que todas las especies de roedores, principalmente los de la familia Chrysetidae, como son Sigmodo, Oryzomys, Peromyscus, Retrodontomys, todas estos géneros, estos roedores, fluctúan en tiempo, se modifican, cambian. Estas fluctuaciones a través de los años, nosotros tenemos datos de la región del noreste, desde la Huasteca Potosina, tenemos de la región del Papaloapan y de Córdoba, y bueno, los datos que hemos juntado después de los huracanes, después de las inundaciones, que nos permiten analizar estos cambios numéricos en el tiempo. Quiere decir entonces que como proceso natural, biológico, siempre van a haber a través del tiempo, pues a través de los años, momentos en que se llevan a cabo estos disparos poblacionales. ¿Qué provoca estos disparos poblacionales o los que nosotros conocemos años rateros? Y que bueno, en inglés es outbreak, pero ¿qué es lo que provoca? Que realmente se den estos disparos. Hay mucha literatura actualmente que lo asocia con factores de ENSO, ¿verdad? El efecto del niño, efecto de la niña, disponibilidad de alimento, producción a gran escala, mucha biomasa de semillas. Entonces, en general, no hay una razón única o particular, específica, que nos diga es por esto. Porque en cada zona, en cada región del mundo,
Tenemos investigaciones que nos hablan o nos fundamentan estos disparos por diversas cosas. El caso es que existen, y ahí los tenemos, son reales. Estos disparos poblacionales, esta modificación en la dinámica poblacional, se ve afectado por factores ambientales como las inundaciones. Pero no como se piensa, que el agua se lleva a las ratas. Los roedores tienen un sistema de alerta muy eficiente. Cuando se dio el tsunami en Asia, ese tsunami, ¿verdad? Las personas no se explicaban por qué no había ratas desde la mañana del día del tsunami. Fueron las primeras que se fueron. Y fueron las primeras que regresaron después de que pasó la emergencia. Ellas tienen un sistema de alerta muy sofisticado que les permite huir del peligro. Pero sí hay un número que se pierde. Y los roedores nacieron para reproducirse. Y en poco tiempo recuperan ese número perdido. Esto nosotros lo medimos y fue un tema de investigación. Después del huracán Elian, en Culiacán, ¿verdad? En Sinaloa, que fue en el 2006, octubre de 2006, tuvimos nosotros la posibilidad de llevar a cabo un seguimiento de la población hasta 2007 y la reproducción no bajó. Las poblaciones siguieron al alza. Incluso las juveniles encontramos nosotros que ya estaban gestantes. Quiere decir que la tasa de fecundidad fue mucho mayor para recuperar el número perdido. Ese estrés hace que ellas aumenten esa tasa reproductiva porque lo saben hacer muy bien. Porque para eso viven, no saben hacer otra cosa más que reproducirse. Lo mismo vimos con el huracán Jova, ¿verdad? En Tecomán, Colima. También tuvimos la oportunidad con el ingenio que sería de hacerlo y llevamos a cabo esa investigación y tuvimos esa población alta también y reproductiva. Lo mismo pasó en Huizla con el huracán Stan. En Huizla y en Guatemala con el ingenio Pantaleón. Llevamos el seguimiento de la reproducción de las poblaciones y posterior a los eventos de inundaciones, de ciclones, ¿verdad? Tenemos nosotros esos disparos. Bueno, pues yo creo que aquí también hay compañeros del ingenio del Pacífico, ¿verdad? De Jalisco, que tuvieron el impacto bastante severo de Nora el año pasado. Y la situación de respuesta de la población, porque fue mucho más grave el impacto del huracán Nora en Jalisco y en Nayarit. No tanto así en Sinaloa llegó una colita, ¿verdad? Ni en Michoacán. Pero en Jalisco y en Nayarit, ahorita las poblaciones están al alza y la reproducción también. Justamente, ¿por qué? Por el estrés que pasaron, por el estrés que se tuvo. Entonces, lejos de que realmente las inundaciones sean la causa de supresión de la población, son el estímulo para la multiplicación de la reproducción y de las poblaciones. Estos picos poblacionales es importante considerarlo. Nosotros ya los estamos haciendo en varios lados, pero es la manera con que se manejan a los roedores en el mundo. Acá tenemos las gráficas de esos picos poblacionales, esos outbreaks, en todo el mundo. En toda Europa, ¿verdad? En Canadá, en Estados Unidos, en Alemania, en Tanzania. Entonces, es lo que nos hace falta hacer como industria azucarera, como ingenios. Tener claro ese seguimiento de nuestras poblaciones, ese monitoreo, pero de las poblaciones de las especies que nos están causando daño. No en general, rata, no. Saber exactamente qué especie nos está causando el daño y con base en ese conocimiento reconocer su biología reproductiva, el número de crías por camada, la época en mayor fertilidad y darle ese seguimiento para poder identificar los momentos de riesgo. Yo puedo identificar en qué momento soy oportuno con un tratamiento o qué me puedo esperar, ¿verdad?, de un disparo poblacional. Yo pregunto, ¿ustedes saben ahorita si están
en el umbral de un disparo poblacional? ¿Viene o ya pasó hace un año o lo esperamos para dentro de 2 años? ¿Por qué no lo sabemos? Porque no tenemos este seguimiento. Porque los monitoreos regularmente los hacemos tipo muestreo. Únicamente vamos y decimos, a ver si hay rata. Sí, sí hay rata, hay mucha, pues échale mucho veneno. No, no tiene rata. No, ahí no hay que echarle veneno. No. Es monitoreo. El muestreo es presencia-ausencia. Monitoreo, un seguimiento de la población que nos permita prevenir los disparos poblacionales que en el mundo se registran y en México también. Entonces, esto es el principio para establecer realmente planes de manejo exitosos. Porque estamos frente a fauna silvestre, son animales que nacieron para gastar sus dientes. Los incisivos que componen la estructura dentaria les crece toda la vida. Tienen atrás de los incisivos unas glándulas que todo el tiempo les está segregando el esmalte para que crezcan y crezcan todo el tiempo. Si ellas no gastan esos incisivos, se mueren. Y eso nosotros lo hemos constatado en los bioterios que hemos tenido. Entonces, si no ejecutan esa acción de roer, por eso son roedores, ¿verdad? Pues se lastiman las encías, se dañan, ya no pueden comer y mueren. Por eso es importante roer, es importante cumplir con esa necesidad y buscan un sustrato con ciertas características, como es incluso la caña seca, como les estoy poniendo acá esta imagen, ¿verdad? En donde la caña seca no es tanto por el jugo o por lo que encuentran como alimento, no, es el desgaste dentario, ¿verdad?, el que les llama la atención. No obstante, cuando tenemos la caña ya madura, ¿verdad?, ya lista para cosecha, y ellas gastan la dentición, pero se encuentran el jugo dulce de la caña, que es sabroso, pues ese es su postre, y pues dicen, de aquí soy y me quedo, ¿verdad? Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta porque, pues, nos han impactado económicamente en algunos lugares, pues, de manera considerable. Entonces, para que nosotros hablemos de un programa de manejo con bases ecológicas, tenemos que considerar componentes ambientales, como platicamos ahorita, ¿verdad?, de las inundaciones y demás, o de las sequías, o de las lluvias, pero también el componente demográfico, o sea, cuándo nacen más machos, cuándo nacen más hembras, qué diversidad de especies tengo, o el componente agronómico, qué etapa de mi cultivo le da más ventajas a los ratones. Cuando es pelillo, pues es de tránsito, ¿verdad? Son corredores. Cuando la caña está sazona, es la colonización. Cuando ya está madura, es el establecimiento de colonias. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para disminuir el impacto económico y los daños en nuestro cultivo? Miren, acá abajo la línea verde o azul, pues, la de abajo, son los ingenios que ya tienen el programa, que siempre vamos a tener fluctuaciones poblacionales, pero muy por debajo de lo que es nuestro umbral económico. La curva roja son los ingenios en donde hemos muestreado, pero no se ha podido establecer el programa. Y siempre van a tener esos picos o disparos poblacionales bastante altos que impactan económicamente. Y ahí se tiene aplicaciones masivas de rodenticida por saturación en esos ingenios que comprenden la línea roja. O sea, el costo del programa es mucho más alto para ellos, sin que realmente se vea un manejo sostenido a través del tiempo. En cambio, los de la línea azul tienen un manejo sostenido a la baja. Para eso necesitamos, como siempre, y reitero, ¿no?, tener ese seguimiento de población. La estructura quiere decir cuántos machos, cuántas hembras, cuántos gestantes, cuántos embriones por hembra gestante. ¿Y dónde hay más rata? ¿Cuándo hay más rata? El muestreo de daños por puntos de salud, que ya dijimos que son preventivos, ¿verdad? Esto es muy importante que se haga porque son
como puntos de observación que tenemos nosotros en el campo, que nos permite visualizar el momento del primer daño y actuar antes que ese daño pues sea mayor y realmente impacte los tallos molederos. Se aplica cuando no hay tallos molederos y todavía podemos actuar preventivamente sin que tengamos impacto económico. Y la evaluación de daño por Renison es ya una sola lectura cuando la caña está sazona y me permite a mí reaccionar a la colonización, reaccionar e impedir que me siga dañando más. Ese sistema de monitoreo que les decía a ustedes, si se dan cuenta estamos usando un modelo de crecimiento de etapas fenológicas del cultivo de la caña de azúcar. Bueno, tenemos que ver en qué momento tenemos que realizar las acciones de cuando nos da mayores resultados, ¿verdad? El monitoreo y tratamientos internos de roedores se lleva a cabo antes de que se cierre el cultivo. O sea, tenemos que actuar antes de que eso suceda. Los monitoreos ya perimetrales o los tratamientos perimetrales que ya no nos dan los mismos resultados, pues se hace ya cuando el cultivo cerró, como alguna manera de hacer algo, pero ya no esperamos ya lo mejor. Y regularmente en nuestros ingenios todo se hace perimetral y ahí no tenemos nosotros los mismos resultados. La estimación de daños por métodos de salud, pues es cuando la caña está chiquita, en etapa de germinación, y la estimación de daños por el método de Renison es cuando se lleva a cabo ya el macollaje, ya cuando tenemos la caña sazona, porque es un solo día, una sola lectura. Cuando hablamos de monitoreos internos, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ha llevado a cabo en Occidente, en donde cada 10 surcos se ponen trampas, un total de 36 trampas por hectárea, y esto nos permite saber en qué punto de la parcela tenemos nosotros la población establecida. Cuando hacemos siempre los monitoreos internos tenemos una información bellísima que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones más certeras, porque sabemos exactamente que allí está la población, que allí está el establecimiento. Cuando lo hacemos perimetral, pues es una manera de querer saber qué está pasando, pero nunca vamos a tener la certeza que realmente está pasando allá adentro. Entonces, pero se hace porque podemos comparar, aquí estoy teniendo más en esta parcela A, y en la parcela B, pues es menos mi éxito de captura, y entonces focalizo mis acciones. Pero bueno, es con las limitantes de lo que es un modelo perimetral, y tenemos el ejemplo, ¿no?, de cómo ponemos las trampas, 7 trampas por hectárea, toda la distancia entre una trampa y otra depende del perímetro de la parcela, las cuales se dividen entre el total de trampas que se van a colocar. Si son 3 hectáreas, pues son 21 trampas, se mide el perímetro y se divide entre las 21 trampas, esa es la distancia que voy a caminar para poner una trampa separada de la otra. Cuando, no importa que sea interno o perimetral, tenemos nosotros que llevar un seguimiento, documentar, llevar los datos de especie, sexo, edad, condición reproductiva. Esto es muy importante que se haga porque nos sirve para la toma de decisiones. Terminando yo, viene una charla muy interesante, que justamente esta es su fortaleza. El registro y la documentación de todo lo que se está haciendo y de todo lo que se está midiendo. Cuando nosotros medimos, tenemos toda la dimensión del problema y sabemos cómo actuar. Si lo hacemos por sentimiento, porque creo que sí, fallamos y el riesgo de equivocarnos es muy alto. Entonces, este es un ejemplo de cómo llenamos los formatos, cuál es la información que se sigue, y a partir de estos datos que ya pasan a ser parte, esta es una bitácora. Esta bitácora se lleva a campo y estos datos que recupera, que la gente de campo, que registra la gente de campo, se vuelve una base de información que nos permite crear este disco y saber exactamente qué está pasando con mi población todos los meses del año. Poder identificar en qué momento empieza mi reproducción, cuándo soy más oportuno con un control mecánico, con un control químico, con un control biológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy tomando el registro. Y ese registro lo puedo analizar, lo puedo visualizar y me ayuda a la toma de decisiones.
Por ejemplo, ¿verdad? En este caso que tenemos nosotros, que se hizo un muestreo de población, que es la gráfica que tenemos horizontal aquí en el extremo izquierdo, en donde vemos 3 puntos importantes de zonas núcleo. En estas zonas núcleo nosotros vemos, que fácilmente podemos identificar lugares como Zona Vieja, la Salatilla, el Perical, que es en donde encontramos los núcleos. Pero si yo aplico de manera homogénea, sin haber tenido estos resultados, que me identifiquen en dónde tengo que ser más enfática con mi manejo, pudiera yo aplicar la misma dosis en todos lados y gastar mucho en lugares en donde no lo amerita y quedarme muy corta en lugares en donde me está siendo muy importante. Entonces, si aplico la misma dosis en toda esta zona, en toda esta región, pues en estos lugares en donde tengo una reproducción alta, ¿verdad? En muchos embriones, gran cantidad de gestantes, voy a quedar corta con la dosis letal porque las hembras gestantes consumen muy poco rodenticida. Las hembras gestantes, la mejor manera de suprimirlas es con control mecánico. Porque en el periodo de gestación, lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Ellas saben que deben de consumir proteína, las semillas. Entonces tenemos que, si nosotros no diferenciamos las zonas con prioridad, no podemos nosotros tener realmente resultados eficientes. Tenemos que focalizar, tenemos que identificar en dónde tenemos que hacer más esfuerzo, en dónde se encuentran estos núcleos y juntar toda esta información con factores reproductivos, con porcentaje de gestación, promedio de embriones, por todas las zonas en donde nosotros estamos trabajando. Nos lleva también a hacer estas pirámides de edad y de sexo, porque fíjense ustedes, si nosotros encontramos que en nuestros muestreos, en nuestros seguimientos, tenemos juveniles en la primera base, ¿verdad? Y la mayor cantidad de los juveniles que estamos encontrando son hembras, pues esto nos hace suponer que en pocos días, en poco tiempo, estas hembras juveniles van a ser subadultas, van a ser mamás, van a ser vientres disponibles, y esta población se me va a multiplicar en 2 meses, tiene un periodo de reproducción de 21 a 22 días. En 44 días yo voy a tener aquí una reproducción altísima. Entonces, este tipo de pirámides de sexo-edad nos ayuda también para poder tomar decisiones más adelante del comportamiento de mi población y si estoy frente a un umbral de disparo poblacional. Si realmente va a haber este disparo poblacional en poco tiempo. También tenemos la estimación de daños por puntos de salud. Como yo les comentaba, los puntos de salud son aquellos microscopios que ponemos en campo para visualizar qué está pasando con mi cultivo. Inclusive ahí vemos nosotros también presencia de otro tipo de plagas, ¿verdad? O si necesita, no sé, sembrarse más, ¿verdad? Por despoblación, si hay un mal tratamiento de fertilización, no sé, todo lo que implica la salud del cultivo puede visualizarse en estos puntos que se establecen de manera aleatoria. Es un método bastante sencillo, se establece en poco tiempo, regularmente escogemos como la unidad de manejo para este tipo de métodos de seguimiento, de identificar los daños, parcelas de 10 hectáreas, de 6 a 10 hectáreas. Y esto nos lleva pues a tomar decisiones oportunas, sin que tengamos daños que lamentar. Entonces son parcelas que tenemos que elegir, aquellas que tienen daño histórico, parcelas con riesgo de bordes, ¿verdad? Que tengan maleza cercana, potreros,
o que tengan canales de riego, o con evidencia de nidos o daños. Entonces, esta es una metodología también bastante sencilla. Puntos de salud nos queda más o menos de esa forma. Cada uno mide 10 metros de longitud y a través de esos 10 metros que se marcan, se dejan fijos y hay que regresar nuevamente en 15 días o en un mes a ver qué está pasando con ese cultivo, a ver qué está pasando ahí con la salud de mi cultivo. Son puntos aleatorios, que hay una metodología, es bastante sencilla, ¿verdad? Para elegir en dónde se van a poner y para seleccionar estos puntos y se lleva el seguimiento. Entonces, aquí por pasos está, primero conocer las dimensiones de la parcela, obtener el total del surco, después el 10% de los surcos. Yo creo que ya muchos ingenios que me conocen y que hemos dado esta capacitación ya lo recuerdan y saben perfectamente de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, obtener un número aleatorio entre 1 y el 10, y ese número es el primer surco donde yo voy a iniciar, y a partir de eso yo cuento mis 9 surcos sumando el valor que me dio al obtener el 10%. La profundidad del surco también se saca de manera aleatoria. Puntos de salud tiene este formato en donde vamos llenando nosotros el punto 1, ¿verdad? Que en qué surco cayó, a qué profundidad de surco yo me metí, cuántos tallos conté en total, de estos cuántos estaban dañados por roedores, y ya cuando tienen el 5º mes, hacemos la lectura de altura y diámetro para hacer un primer estimado de producción de nuestra parcela y ver el impacto que tendrían esos daños con el desarrollo, el estimado que se espera de producción de esa área. Entonces, es un método, como les comento, preventivo, ¿verdad? Y muy fácil de hacer, que nos ha dado mucha utilidad. Por otro lado, bueno, la gráfica que obtenemos con puntos de salud puede ser que para mí, por ejemplo, el umbral económico que se define ya sea por organizaciones de productores, por ingenio, por empresa, decidimos cuál es el umbral económico con base en los costos de producción. Entonces, suponiendo que es un 2%, como lo ha definido un grupo importante de azucareros en México, entonces, este 2%, aunque yo estoy viendo en mi primera etapa que tengo un daño en 15 de junio, ¿verdad? Que era mínimo, un poquito arriba del 0, pero ya el 15 de julio, un mes después, tengo 0.40. No llega a ese 2%, está muy por debajo del 2%. Pero esa variación que hubo de un mes, del 15 de julio al 15 de junio al 15 de julio, esa variación a mí me prende la alerta de que en un mes ya se dio ese impacto de los miles de ratones que están afuera queriendo atacar mi cultivo. Ahorita todavía no tengo tallos molederos y es tiempo de que yo actúe antes de que eso sí rebase el 2% al siguiente mes y tenga yo ya que lamentar pérdidas. Entonces, justamente es preventivo porque aún sin llegar al umbral, me está dando una variación de cambio de daño que es importante considerar para la toma de decisiones de acciones, ya sea colocación de perchas, ¿verdad? Para que las aves rapaces cumplan su función, porque el cultivo está bajo, fácilmente los ratones son observables por los depredadores aviares y pueden cumplir su función. O incluso con un trampeo mecánico ligero, o con eliminación de malezas, con control cultural, la eliminación de toda la oferta de alimento, de semillas, de proteínas que hay en el entorno para que los ratones no lo vean como una ventaja estar ahí. Entonces son acciones que quizás sean de menor costo, que ya cuando tenemos un daño en cañas molederas, ¿verdad? Que nos implica ya ahí incluso hasta el uso de sustancias químicas. Entonces, esto tiene muchas ventajas y nos da, pues, es una gran herramienta para establecer ya una metodología de control. Ahora, por el método de Renison, como ya lo sabemos, pues es el famoso 4×5, que es cuando la caña está sazona, medimos ahí en un solo momento, que no nos lleva más de 2 horas, hacer esta medición de los tallos molederos que tienen daños. Y también es una metodología sumamente fácil, la llevamos en campo bastante rápida, se conocen las dimensiones de las parcelas, son 4 transectos los que se colocan y en esos 4 transectos van 5 puntos.
va precisamente a los de profundidad, a los 10, a los 20, a los 50, a los 100 y 150 metros de profundidad. En cada punto cuento 5 cepas, con la que me topo, 2 a la derecha, 2 a la izquierda. Veo yo de esas cepas el total de tallos que tengo y de esos tallos cuántos están roídos. Y así veo la colonización. ¿A qué profundidad de mi cultivo se me está metiendo o ya se metió la población de ratones? Porque mi caña ya tiene porte, porque mi caña ya tiene la ventaja para que el ratón o la familia traiga a sus crías, ¿verdad? O ya la hembra gestante establezca ahí el nido para que se proteja de los depredadores. Entonces, es importante que esto se haga cuando nosotros decimos que la caña ya tiene 1,20 a 1,30 y podamos evitar la colonización. Entonces, son 4 transectos que por eso los estamos poniendo aquí así de esa manera. Es el transecto, yo me meto a los 10 pasos, me toco con la cepa 10.1, a la derecha 10.2, 10.3, a la izquierda 10.4, 10.5, cuento yo 5 cepas, y si son 5 puntos, son entonces 5 por 5, 25. Son 4 transectos, son 100 cepas las que yo muestreo con Renison. Y me da una visión de por dónde se me está metiendo la rata y a qué profundidad ya tengo el tallo. Entonces, esto me sirve también para reaccionar, para tomar medidas y suprimir poblaciones. Tengo entonces aquí el formato que se lleva a cabo con el método de Renison, pues es esto, ahí está, cepa 1, cepa 2, cepa 3, cepa 4, cepa 5, y se ve total de tallos, los tallos que se están contando y cuántos tallos están dañados. Cuando nosotros hablamos de que tenemos que hacer tanto muestreo como control en cultivos internos, aplicar modelos internos, hay que tomar en cuenta de que la caña nos va a permitir hacerlo. Debemos tomar aquellas que tienen menos altura de 1.5 y nos permite aún entrar y tomar, y es la mejor manera en el caso de roedores del monitoreo o de que realmente sean efectivos los controles tanto mecánico como químico. Cuando ya tenemos que dejamos o descuidamos esa parcela y no le hicimos lo que teníamos que hacer a tiempo y ya creció y ya no podemos entrar, pues lo único que podemos hacer son tratamientos perimetrales. Pero tanto para control mecánico como químico existen varios modelos. Y bueno, sería muy largo ahorita comentarles que existen pues para el control mecánico son 3, para el control químico son 3 también internos y son 3 también perimetrales para ambos. Y dentro del manejo con bases ecológicas, pues el tema más importante y más interesante que a nosotros nos apasiona, pues es promover la función depredadora de las aves rapaces que son los enemigos naturales de los roedores, saber en qué momento podemos nosotros contar con esta ayuda que es gratis y no les pagamos un salario ni les damos aguinaldo y están todo el tiempo vigilando porque ahí tienen la comida disponible. Tenemos que hacer que esto armónicamente funcione, tanto con control mecánico principalmente, y después de haber hecho un control químico 3 semanas, al menos 3 semanas posteriores al control químico. Y nos está dando en varias partes de la República, en caña de azúcar, resultados pues bastante buenos. Y bueno, ¿cómo comprobamos que realmente nos está dando resultados buenos? Pues con la colección de este material que se llama algagrófilas, que son las segregaciones de las aves rapaces que naturalmente configuran en su esófago porque no pueden digerir todo el material del ratón, entonces segregan una sustancia que les permite hacer como cemento, como esta bola que regurgitan y que las dejan abajo de las perchas. Nosotros colectamos esas algagrófilas, las analizamos en laboratorio y podemos ver qué especie de ratón está comiendo qué ave rapaz. Y ese también es un tema que acá en el Centro Nacional de Referencia Sanitaria estamos llevando a cabo para medir el éxito del control biológico.
En otro momento hablaríamos ya en particular de todas las estrategias. Esto es en general. En resumen, es importante saber qué especie tenemos, es importante saber que fluctúan en el tiempo, es importante saber que debemos de llevar documentación de su reproducción y de seguimiento, y tener claro que hay alternativas más allá del control químico, que son mucho más útiles, que son compatibles con el ambiente y que no comprometemos la salud de las personas. Con esto yo les doy las gracias y abro a preguntas. Muchas gracias, doctora Isabel. Bueno, al inicio de la presentación, el doctor Francisco Hernández comentó que incluso daños de roedores se confunden como si fuera muerte del corazón por barrenadores del tallo. ¿Hay alguna otra duda o comentario que quisieran hacer? Pues de momento me parece que no hay alguna duda o comentario, doctora Isabel. Agradecemos mucho su valiosa contribución y pues en nombre de ATAN otorgamos la presente constancia que haremos llegar vía electrónica y como lo mencionó la licenciada Claudia, se les entregará físicamente en la convención en el mes de septiembre.